Hola amigas y amigos, hoy hablaremos sobre el virreinato del Perú y los principales virreyes. Contenido: mapa del virreinato del Perú en 1650. Virreyes del Perú, 1544 a 1824. Los principales virreyes: Blasco Núñez de Vela, Francisco de Toledo, Manuel de Amac y Juníet, José de la Serna. Terminada la conquista, los españoles disputaban entre sí la mayor cantidad de tierras, títulos y tesoros del territorio. Estos conflictos dieron lugar a la promulgación de las leyes nuevas durante el reinado de Carlos I de España. A través de ellas se creó el virreinato del Perú en reemplazo de las gobernaciones de Nueva Castilla y Nueva Toledo. Mapa del virreinato del Perú en 1650. Aunque Francisco Pizarro ya había constituido el Tahuantinsuyo en 1532, el virreinato no se formó hasta una década después. Estuvo conformado por las gobernaciones de Nueva Castilla y Nueva Toledo. En 1650, el virreinato del Perú ocupaba un territorio que se extendía desde Panamá hasta la Tierra de Fuego y desde el Pacífico Sur hasta la región amazónica, donde limitaba con el Imperio Portugués. En ese momento el virreinato estaba dividido en 6 audiencias, que correspondían a Panamá, Lima, Santa Fe, Charcas, Quito y Chile. La delimitación política y las jurisdicciones fueron cambiando a lo largo de los años. Los virreyes del Perú fueron 40, aunque tras la salida del último virrey José de la Serna fue nombrado en su reemplazo Pío Tristán, que renunció poco después sin haber hecho efectivo su poder, por lo que no se le incluye en la lista. Virreyes del Perú del siglo XVI: Blasco Núñez de Vela, Antonio de Mendoza, Andrés Hurtado de Mendoza, Diego López de Zúñiga y Velasco, Francisco de Toledo, Martín Enríquez de Almanza, Fernando Torres y Portugal, García Hurtado de Mendoza, Luis de Velasco y Castilla. Del siglo XVII: Gaspar de Zúñiga, Acevedo y Velasco, Juan de Mendoza y Luna, Francisco de Borja y Aragón, Diego Fernández de Córdoba, Luis Jerónimo Fernández de Cabrera y Bobadilla, Pedro de Toledo y Leiva, García Sarmiento de Sotomayor, Luis Enrique de Guzmán, Diego de Benavides y de la Cuba, Pedro Antonio Fernández de Castro, Baltasar de la Cueva y Enríquez de Cabrera, Melchor de Linan y Cisneros, Melchor de Navarra y Rocaful, Melchor Portocarrero, Lazo de la Vega. Del siglo XVIII: Manuel de Ons y de Santa Pau, Diego Ladrón de Guevara, Carmine Nicolao Caraciolo, Diego Morcillo Rubio de Auñón, José de Armendáriz, José Antonio de Mendoza Caamaño y Sotomayor, José Antonio Manso de Velasco, Manuel de Amac y Junyet, Manuel de Guirior, Agustín de Jauregui y Aldecoa, Teodoro de Croix, Francisco Gil de Taboada y Lemos, Ambrosio O'Higgins. Del siglo XIX: Gabriel de Avilés y del Fierro, José Fernando de Abascal, Joaquín de la Pezuela y Sánchez, José de la Serna de Hinojosa. Blasco Núñez de la Vela fue el primer virrey 1544 a 1546. Aplicó las nuevas leyes promulgadas en 1542. Con esta nueva legislación, la monarquía española quiso poner límite al poder y a los abusos de los encomenderos y afianzar su autoridad, además de velar por la población nativa. Esto causó descontento a los privilegiados conquistadores y oidores de las audiencias,
quienes aprobaron su destierro y el nombramiento de Gonzalo Pizarro como su nuevo gobernador. Francisco de Toledo, virrey de 1569 a 1581, implantó un eficaz sistema financiero mediante el establecimiento de instituciones incaicas como la mita. Se ocupó de legislar la actividad laboral de la población indígena a través de ordenanzas. Manuel de Amat y Juniet, virrey de 1761 a 1776, embelleció la capital con hermosos edificios como la iglesia del convento de las Nazarenas y la torre de Santo Domingo. Incluso ordenó construir un palacete barroco para la actriz Micaela Villegas, la Perricholi. José de la Serna fue el último virrey, 1821 a 1824. Luego de tomar el poder, entró en negociación con don José de San Martín, pero no logró que éste se retirara del Perú. Cuando las fuerzas patriotas ya estaban cerca de Lima, la Serna y sus tropas huyeron rumbo al Cusco. Desde esta ciudad controló gran parte del país y tuvo importantes victorias militares contra las fuerzas de San Martín, batallas de Macacona, Torata y Moquegua. Comparte el video con amigos, comenta si la información te fue de utilidad, apóyanos dándole al botón me gusta y suscríbete al canal para seguir aprendiendo sobre historia.